La increíble epopeya de Gilgamesh es la primera gran aventura escrita de la humanidad que dio origen a muchas leyendas universales y quien fuera un rey semimítico de Uruk en Mesopotamia. También antes de la Ilíada, la Odisea y la Biblia, Gilgamesh ya era el primer héroe literario de la historia. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Ya saben que en este canal nos gusta hablar de historia, arte y cultura en general. Espero que si les gusta este tipo de contenido se puedan suscribir, dar me gusta o comentar. Se los agradeceré muchísimo para que podamos pues ser una comunidad todavía más grande. Aparte de que me animo muchísimo a continuar con este proyecto. Y pues nada, hoy vamos a hablar de la epopeya de Gilgamesh, un tema que por cierto me estuvieron pidiendo en los comentarios y pues les hice caso. Espero que les guste y pues nada, comencemos. Como les mencioné en la introducción, la epopeya de Gilgamesh es indudablemente uno de los escritos más importantes de la historia de la humanidad y también es la primera gran historia que conocemos. Y de hecho, esta epopeya ha sido motivo de investigación durante décadas y en la actualidad pues sigue dando mucho de qué hablar. También es una obra incompleta, ya que faltan piezas que se siguen buscando incansablemente. Pero a pesar de esto, son pocos los detalles que faltan para complementar este relato. Hasta mediados del siglo XIX en Occidente, se creía que la Biblia era la obra literaria más antigua de la humanidad y que estaba compuesta por historias originales. Sin embargo, uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia demostró que esto no era tan así. Algunos de los relatos del Antiguo Testamento estaban basados en mitos sumerios miles de años más antiguos, como el de Gilgamesh. Pero antes de adentrarnos con la historia de Gilgamesh, vamos a empezar con los antecedentes, donde allá por el siglo XXII a.C. circulaban los primeros poemas recitados o cantados de las proezas de Gilgamesh. Mesopotamia era un conglomerado de ciudades-estado que se alternaban en el dominio del territorio y antes de la llegada de los persas se destacaron asentamientos sumerios en el sur, acadio-babilónicos en el centro y asirios en el norte. Y se sabe que una de las cunas de la civilización tiene su origen en la sociedad de los sumerios, que se asentaron en el territorio mesopotámico en el cuarto milenio antes de Cristo. Y a mediados del siguiente milenio ya empleaban la escritura y ordenaban sus textos y registros en bibliotecas. Y luego llegamos a Uruk, una de las ciudades más importantes sumerias y el lugar en el que desempeña un papel muy importante el relato de nuestro héroe. Gilgamesh es presentado en la epopeya como hijo de la diosa Ninsus y un mortal llamado Lugalbanda. En este relato se menciona claramente que era rey de Uruk, por lo que su existencia histórica se encontraría en el periodo dinástico antiguo, en torno al 2800-2500 a.C. Entre algunas de sus hazañas se menciona que construyó la muralla de Uruk. Gilgamesh aparece en las listas de reyes sumerios como el quinto gobernante de la primera dinastía de Uruk y que habría reinado, de ser esto cierto, en torno al 2750 a.C. por un periodo de tiempo de 126 años. Por otra parte, en torno al 2150 a.C., ya existían algunas historias escritas en sumerio sobre los reyes de Uruk, en las que se incluyen las primeras copias de un poema dedicado a Gilgamesh. Y aquí me detengo un poco para enfatizar la importancia de la escritura como un signo de la introducción
de la especie humana en la historia y pues como un apoyo para la comprensión de las culturas y las sociedades del mundo antiguo. El hallazgo más importante se produjo en 1850 cuando el arqueólogo Austin Henry Lerner y Hormuzed Rassam descubrieron cerca de 100.000 tablillas cuneiformes datadas en época de Asurbanipal en las bibliotecas reales y que fueron llevadas al British Museum para su posterior estudio. Rassam regresó 3 años más tarde y halló 8 conjuntos notables en el palacio septentrional del rey asirio. Las magníficas colecciones incluían, sin que ellos supieran, el corpus principal de tablillas que conformaban la versión estándar de la epopeya que hoy en día es la más popular por ser la que enlaza los distintos relatos antiguos independientes en una historia continua y organizada en torno al héroe sumerio. Pero cuando Rassam y Ler realizaron estos descubrimientos, el cuneiforme todavía estaba en proceso de descifrarse, pero los esfuerzos de varios investigadores finalmente dieron su fruto y en 1872 el asiriólogo británico George Smith anunciaba que había encontrado entre los restos de las tablillas de Gilgamesh el famoso relato del diluvio. Pero esto causó cierto revuelo en la opinión pública que todavía se debatía entre el creacionismo y la evolución. La versión estándar de la epopeya de Gilgamesh la conformaban 2 tablillas que no estaban completas y en la actualidad se conocen más de 70 copias o versiones con ligeras diferencias, pero también se conservan otras más tardías procedentes de Babilonia, Uruk, Ashur y Calá. Gilgamesh comparte origen y poderes con otros héroes clásicos y en muchos relatos posteriores encontramos coincidencias con su historia como un origen semidivino, un mar de los muertos que debe cruzarse con un barquero, una puerta guardada por antecesores de las esfinges y pues el que habíamos mencionado, el diluvio universal. Son muchos los autores que han insistido en las similitudes entre la estructura y algunos pasajes de la epopeya de Gilgamesh y la Odisea, ya que es muy probable que el relato circulara por toda la geografía del Levante y Homero tomara prestado pues ciertos detalles como por ejemplo en el encuentro de Odiseo con Calipso, que es muy parecido al de Gilgamesh con Siduri. Entonces la historia de Gilgamesh bien pudo haber llegado a Grecia tras las conquistas asirias de Siria y Fenicia en el siglo IX a.C. Era 2/3 Dios y 1/3 hombre. Estaba dotado de atractivo de su madre y de una fuerza sin límite. Las estatuas y grabados con su imagen transmiten esa idea de belleza, obviamente según los cánones de esa época, ya que Gilgamesh aparece con una barba y melena características de la nobleza y con ropa que corresponde a la aristocracia. Su reinado no estuvo exento de polémica y al parecer sus abusos en el ejercicio del poder llevaron a sus súbditos a pedir a los dioses que de algún modo pusiera freno a sus excesos. Estos, en respuesta, crearon a Enkidu, opuesto a Gilgamesh en muchos aspectos. Era como él en que era enormemente poderoso, pero Enkidu representaba la vuelta al salvajismo primigenio. Habitaba en la selva entre las bestias hasta que una mujer, una cortesana según algunas versiones, que era una sacerdotisa de la diosa Ishtar, se unió a él y habitaron durante 7 días y 7 noches, lo cual provocó que Enkidu perdiera parte de su ferocidad. Acompañado por esta mujer, llegó a Uruk, donde conoció a Gilgamesh y se enfrentó a él.
pero el rey resultó vencedor. Y este combate fue el inicio de una amistad entre ambos guerreros y que tendría grandes hazañas como matar al gigante Umbaba con dientes de león y cuerpo de dragón que custodiaba los cedros del dios Enlil. Estas hazañas de Gilgamesh no pasaron desapercibidas a Ishtar, la diosa del amor, que se obsesionó con él, pero éste la rechazó de forma terminante y le recordó sus infidelidades con pasados amantes y el triste final que todos habían tenido. El despecho de la diosa fue tal que creó un toro celestial y lo envió para que acabara con él y destruir su ciudad. Cada resoplido de la bestia abría una gigantesca cima por la que caían cientos de guerreros, hasta que Enkidu lo logró tomar de los cuernos y gritó: «Gilgamesh, hermano, golpea con tu espada». Este lo hizo y entre los dos lograron vencerla. Pero Enkidu cometió la imprudencia de burlarse de Ishtar y arrojar su lanza contra su rostro. Este enfurece y exige a los demás dioses que lo castiguen con la muerte lenta, lo que lo lleva a 12 días de enfermedad. El fallecimiento de su amigo impulsó la siguiente etapa y la más ambiciosa de la historia del héroe: encontrar y comprender las razones de la muerte y conocer el secreto por el que los hombres expiran, pero los dioses viven eternamente. El guardián del mismo era su antepasado Utnapishtim para los babilonios y Ziusudra para los sumerios, y que había sobrevivido al diluvio que algunos dioses habían enviado con tiempos remotos para acabar con la especie humana. Pero llegar a él no era nada fácil. Para ello tuvo que superar tremendos desafíos, entre ellos luchar con los monstruos que guardaban la puerta de los picos gemelos de Mashu, que custodiaban el sol naciente y poniente. Estas criaturas híbridas, mitad humano y mitad dragón, podían matar con su mirada, pero Gilgamesh era más dios que hombre. He venido en busca de mi ancestro, Utnapishtim, y aunque tengo miedo debo pasar. Esto dijo y le abrieron las puertas. Al otro lado le esperaba Siduri, diosa de la sabiduría, que le anunció que nunca conseguiría su propósito de ser inmortal. A pesar de ello, Gilgamesh prosiguió y cruzó el mar de la muerte en una embarcación guiada por el barquero Ur-Shanabi, con especial cuidado de no tocar sus aguas. Y así es como por fin se presentó ante Utnapishtim, que le reveló la existencia de una planta que crecía en la otra orilla del mencionado mar de la muerte, con espinas afiladas como las rosas y que rejuvenecía a quien la comiera. Y así es como, con la ayuda de Ur-Shanabi, Gilgamesh la encontró y emprendió el camino de vuelta a Uruk para probarla primero con los ancianos. Pero durante el trayecto, una serpiente se la arrebató. Decepcionado, Gilgamesh regresó a su ciudad. Pese a sus esfuerzos, la inmortalidad seguía siendo un privilegio exclusivo de los dioses. La única excepción fue la serpiente, ya que al robar la planta obtuvo el don de rejuvenecer, como lo demuestran sus cambios de piel. La epopeya de Gilgamesh nos narra con brillantez un viaje hacia el mundo interior de un personaje complejo que, no por ser rey e hijo de una diosa, dejó de ser víctima de la incertidumbre y debilidades humanas. Como vimos, su historia transcurre en el espacio que separa tres ámbitos pues bien definidos. Primero, la naturaleza encarnada por el salvaje Enkidu y Umbaba, el guardián del bosque de cedros. También nos muestra la civilización en presentación del propio Gilgamesh y la ciudad de Uruk.
y lo sobrenatural o divino, que es personificado por los dioses y los temibles seres a los que se enfrenta este héroe. Y tras el fallecimiento de Enkidu en la tablilla séptima, Gilgamesh hace conciencia de que él mismo pues no va a poder escapar de la muerte, y aquí es donde hace esta búsqueda de la inmortalidad, y en su segundo viaje pues termina con la aceptación de su destino. La existencia de este héroe quedó oculto durante milenios, enterrado en fragmentos de tablillas de arcilla cuneiforme, pero por fortuna más perdurables que los escritos en otros soportes. El alto, magnífico y terrible que abrió pasos en las montañas, excavó pozos en las laderas de las tierras altas y cruzó el océano, logró renacer tras un larguísimo tiempo. Y paradójicamente, al aceptar la muerte, se volvió inmortal. La lectura de la epopeya nos evoca las limitaciones y capacidades de la humanidad, pero también el camino de la sabiduría. El hecho de que la muerte llame a nuestra puerta no significa que no podamos soñar con la inmortalidad. De este modo, ni siquiera la muerte podrá con nosotros. Y bueno, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado esta historia tan maravillosa. Y no sé si ya conocías a Gilgamesh, pero si no, me da gusto que te hayas quedado hasta el final del video para que aprendiéramos juntos de esta gran historia. No olvides suscribirte, eso me ayudaría muchísimo, y también escribirme en los comentarios qué te pareció. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Te mando muchos saludos y un gran abrazo. Bye.